todos los que ya pertenecen a la familia de Terapia Física AQP, los que están conectados con esta página, estén atentos porque vamos a en esta semana dar noticias sobre las jornadas académicas y eso es algo muy importante. Bien, saludas Paula Mora desde Argentina, un abrazo, dice, es abuela de Ian Riquelme, tiene PCI, un abrazo a toda la familia Riquelme, a toda la familia Mora. Estamos aquí para ayudarlos, para empezar con esta jornada que estamos seguros que va a causar un impacto en sus vidas. Estamos seguros de que va a poder aportar algo a los conocimientos que ya tienen. Muy bien, muy bien. Lía Ingrid Quispe, desde Puente Piedra, muy bien. Estamos entonces conectados. Un abrazo fuerte a Pilar Guamán. Buenas noches, soy profesional de fisioterapia desde Lima, Perú. Un abrazo a todos los colegas fisioterapeutas que siempre están conectados a estas transmisiones y que día a día están compartiendo los conocimientos. Recuerden que es gratuito, compartan en sus muros, en los grupos que tengan, si tienen grupos de padres o madres con problemas neurológicos, que tienen pacientes o familiares con problemas neurológicos, también estamos nosotros para dar, ¿de acuerdo? Estamos siendo solidarios, hagamos crecer esta comunidad, no vamos a cobrar ninguna jornada, no vamos a buscar ningún aspecto en los temas que se han estado hablando. Nosotros queremos compartir y para eso estamos trabajando y estamos luchando día a día con todo esto, estas consecuencias que se vienen dando. Muy bien, empecemos. Rosa Angélica, tenemos también fans destacados, un abrazo. Katy Burgos, un fan destacado también desde Piura, son temas muy interesantes. Bien, bien, un abrazo. Galarza Lisset, compartan la transmisión para poder estar siempre en los lugares donde más se necesita. Vamos entonces, antes de iniciar, quería comentarles algo. En estos años de trabajo de fisioterapia, en estos años que hemos podido realizar los proyectos de ayuda social, los proyectos académicos, los proyectos de investigación, los proyectos relacionados a también brindar capacitación académica gratuita, como lo venimos haciendo desde esta nueva plataforma que es Terapia Física AQP, en convenio con el Team Therapy Carlos Rojas. Estamos nosotros brindando estas capacitaciones, estas enseñanzas, charlas, jornadas. Tenemos también los conversatorios. El día de hoy, en una hora, tenemos el conversatorio de fisioterapia y rehabilitación. Está muy interesante, va a estar el día de hoy. Si quieren, se quedan para esta transmisión. Vamos a volver a conectarnos después de esta, ¿de acuerdo? Muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy importante, interesante, no solamente para el campo de la fisioterapia, sino más aún para el campo de la familia y de los pacientes que tienen este problema de las convulsiones. Es una complicación que se da por un diagnóstico neurológico, por una enfermedad, patología o afección neurológica, ¿de acuerdo? Muchos pacientes, como los pacientes que tienen microcefalia, tienen parálisis cerebral, tienen malformaciones, tienen hidrocefalia, tienen síndromes que están relacionadas al sistema neurológico, desarrollan esta complicación producto o consecuencia de una afección que se da en el cerebro, producto de la circulación, producto también del espacio que tiene la masa encefálica dentro del cráneo. Hoy día vamos a explicar un poco de eso y esperar que pueda aportar algo a sus conocimientos. Vamos a empezar por entonces hablar del sistema nervioso central. El cerebro es un órgano, para empezar, que pasa una cosa. Primero, de que es un órgano de que necesita y tiene todo un sistema de circulación sanguínea muy particular. Es muy fina su circulación, es amplia al mismo tiempo, tiene su propio sistema que busca llegar a todas las áreas del cerebro, y el cerebro es un órgano tan amplio, tan grande, que está alojada en el cráneo, ¿de acuerdo? Si nosotros pudiéramos tener al cerebro y pudiéramos explorarlo, es como si fuera una tela grande, ¿de acuerdo? Tenemos esta tela grande. Imagínense que el cerebro es esto, ¿de acuerdo? En cada uno de estos agujeritos, si pueden ver, en cada uno de estos hilos que vemos acá, hay miles y miles y miles de neuronas. Esas neuronas, ¿de acuerdo? Esas neuronas
están cumpliendo una serie de funciones. Ahora, para que toda esta tela ingrese en el cráneo, necesitamos que esté arrugada, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer pliegues, pliegues, tras pliegues, tras pliegues, tras pliegues y más pliegues hasta conseguir como si fuera una masa. Por eso le llaman masa encefálica. O muchas veces también encéfalo, tejido encefálico. Y también tenemos el nombre más conocido que es el cerebro, como tal, que representa el sistema nervioso central, donde lleva, recibe y procesa información que está sucediendo en todo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esta pequeña masa, ¿de acuerdo?, encefálica está alojada dentro del cráneo, ¿de acuerdo? Imagínense, era amplia, ¿verdad? Ahora se volvió una masa encefálica. Bien, si ustedes han visto dibujos, han visto, me refiero a todos los papás, a todas las mamás que en este momento están conectadas, a todas las abuelas, tenemos también abuelas conectadas, abuelos, tenemos familiares conectados de pacientes que tienen un problema como las convulsiones. La masa encefálica, si ustedes han visto una fotografía, el cerebro, hay como pequeños pliegues, ¿verdad? En todo el cerebro. Si nosotros vemos un dibujo, nosotros vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Y vemos el cerebro, vamos a ver que es, siempre lo vemos como un órgano que tiene esta forma y que va a tener pliegues, unos pliegues que van a recorrer y que siempre en los dibujos está dibujado de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a ver pliegues así, acá vamos a ver el tallo y así. Entonces, tenemos nosotros en este momento nuestro cerebro. Aquí está el cerebro. Es esta masa encefálica que les acabo de hacer y que está alojada dentro del cráneo. El cráneo es una cavidad ósea, ¿de acuerdo?, que protege toda la masa encefálica. Si bien es cierto, dentro del cráneo y del cerebro hay un líquido. A ese líquido se le llama líquido encefalorraquídeo. Ese líquido es el que va a proteger de golpes, va a proteger también el tema de la presión, el tema incluso de los movimientos que podamos realizar desde el momento en que estamos en el vientre de nuestras mamás. Es lo que pasa cuando vamos creciendo también. Esto se ve afectado por muchos problemas, enfermedades o afecciones. ¿Qué pasa? Primero, si hablamos nosotros de la microcefalia, vamos a poner un ejemplo así. La microcefalia es una cavidad craneana pequeña, ¿de acuerdo? No se desarrolla bien si nosotros tenemos aquí ¿de acuerdo? Vamos a hacer la referencia, acá está la vista, acá podemos ver de perfil, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una cavidad craneana que vamos a dibujar, que es esta, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a una microcefalia, estamos refiriéndonos de que hay una cavidad pequeña, ¿de acuerdo? No desarrolla por completo, no solamente el tema del cráneo, hablando desde los huesos, sino también del tejido encefálico, de esta masa encefálica que hablábamos al inicio. Entonces el cerebro se va a ubicar acá, va a estar en esta ubicación, ¿de acuerdo? Si podemos observar, va a encontrarse acá. Al no tener espacio, ¿de acuerdo? Al no tener el espacio, va a tener como síntomas muchas veces las convulsiones. Ahora, si nos referimos a pacientes que tienen hidrocefalia, la hidrocefalia está en relación a que la cavidad craneana es mayor, es más grande. ¿Y por qué es más grande? Porque hay en muchos casos, hay aumento del líquido encefalorraquídeo, que es el líquido que les explicaba, que ayuda a amortiguar, que ayuda al movimiento, que ayuda a la protección y a otras funciones importantes dentro de la cavidad y el cerebro. ¿Qué pasa? De que incluso la característica de los niños con hidrocefalia es que el cráneo es más grande, ¿verdad?
Y uno diría, al ser más grande, uno diría de que hay más espacio, pero no es así. El cerebro sigue estando ahí, ¿de acuerdo? Pero hay mucho líquido encefalorraquídeo, hay una inflamación muchas veces asociada que también presenta presión al tejido encefálico. Y esa presión también como consecuencia me va a dar a mí las convulsiones. Muy bien. Así como este problema de aquí, existen también dentro del daño cerebral, no hay problemas en el tema del tamaño, ¿de acuerdo? El cráneo está dentro de los límites normales. Vamos a asumir de que este es el límite normal y que el cráneo el cerebro está ubicado dentro, ¿verdad? Pero que en el momento del desarrollo y el momento las zonas incluso dañadas, ¿de acuerdo? A nivel de la patología, de la parálisis cerebral, también muchas veces no solamente hay el tema de la presión, sino también hay un tema del desarrollo de la misma masa encefálica. Y al verse afectada en alguna zona, también puede producir convulsiones. Es un tema que el día de hoy vamos a ver y vamos a conversar para que podamos entender el por qué está sucediendo esto. ¿Qué es lo que sucede? De que tenemos nosotros esta masa encefálica, ¿de acuerdo? Esta masa encefálica que es el cerebro, que está alojada, así como está en mi mano, en una cavidad, que es el cráneo, en esa cavidad. Hay un líquido que decíamos, estamos volviéndolo a repetir, y que esta masa encefálica tiene diferentes funciones. No solamente en el área del lenguaje, en el área cognitiva del pensamiento, en el área del movimiento, en el área del tema sensorial, de todos los sentidos, en el área de poder controlar nuestras emociones, el poder almacenar información, el también poder contribuir con muchas funciones del organismo, así como la respiración, la digestión y muchas otros sistemas que están encargados de que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Cuando nosotros tenemos un paciente con un problema neurológico, esta masa encefálica es la que está afectada. Muchos papás reciben esa noticia una vez incluso haber tenido el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente no solamente no mostraba un desarrollo adecuado, típico que se da en un recién nacido, sino que ya a veces vieron que habían posturas inadecuadas, que no había movimiento, que muchas veces no seguía la luz, que no prestaba atención a nivel visual, que no lactaba muy bien, a veces que no tenía una buena digestión, otras veces que tenía problemas respiratorios, otras veces presentaba un llanto incontrolado porque tal vez algún sistema sensorial estaba afectado, y de repente de la nada, su niño empieza a tener movimientos repetitivos, o se pone rígido, pone sus piernas rígidas, sus brazos rígidos, o los abre y voltea los ojitos, que así lo manifiestan los papás, que es cuando la vista también, el iris se desvía a uno de los lados, la boca la empiezan a abrir o a cerrar, se da una presión dentaria. Todo esto pasa y los papás, ¿no? Las mamás se dan cuenta de que su hijo está convulsionando, acuden al médico, al hospital, a la clínica, van corriendo con el niño, tuvo un episodio de una convulsión. ¿Y qué es lo que pasa? Que al tener ya el diagnóstico de un daño cerebral, o al tener ya el diagnóstico de una parálisis cerebral, de una microcefalia, de una hidrocefalia, les dan como conocimiento y como complicación de este problema las convulsiones. ¿Y qué es lo que desde el tema médico, desde el tema farmacológico se administra? Generalmente es el valproato de sodio. El valproato de sodio o sus derivados, ¿de acuerdo?, están en relación a controlar estas convulsiones. Muchos papás administran por la indicación del médico el valproato de sodio. Tiene nombres también comerciales. Valprax está relacionado también al valproato. En sí, el valproato de sodio es uno de los más comerciales, el que es más accesible económicamente también para
para los padres o los familiares de los pacientes que tienen convulsiones, y lo que hace es inhibir justamente la actividad neurológica para que el paciente deje de convulsionar. Muchos pacientes que tienen convulsiones constantes o también duraderas necesitan mayor administración de este fármaco. Ese es un tema que lo lleva el neuropediatra, que lo llevan los médicos especialistas en su administración. El día de hoy vamos a hablar un poco de las consecuencias que trae todo esto en relación a las convulsiones, cómo debemos actuar y qué es lo que debemos hacer. Ahora, empezamos. Tenemos nosotros ya cómo se están dando estas convulsiones, ¿de acuerdo? Sabemos que se da en el sistema nervioso central, se administra un medicamento para poder controlarlos, obviamente después de ir al médico, después de llevarlo a urgencias, se vuelven a hacer exámenes muchas veces, una tomografía, una resonancia para ver el daño neurológico, y de ahí pensar en que un paciente va a tener este tipo de como consecuencias de las convulsiones, se administra un fármaco. Estos fármacos, si bien es cierto, tienen que ser administrados constantemente. Muchas veces pasa de que el papá, la mamá o el familiar, el responsable del paciente, no le administra el medicamento a su hora, o se olvidan, o no había, porque hay muchos casos que también no tienen accesibilidad económica para comprar, y el paciente empieza nuevamente a convulsionar. Entonces, primero, este medicamento es necesario porque necesitamos nosotros mantener al paciente sin convulsionar, pero les dije algo que ocasiona. Si bien es cierto, para controlar las convulsiones tiene que disminuir la actividad cerebral que se está dando. Y muy aparte de eso, tiene que inhibir al paciente en general. Cuando yo digo inhibir, me refiero a que tiene que frenar de acuerdo a la actividad que esté realizando. Algo que todos los papás mencionan y que ustedes también pueden escribirnos en este momento es lo siguiente, de que cuando reciben esta medicación, ¿de acuerdo? Incluso nosotros cuando estamos haciendo rehabilitación, los pacientes están inhibidos, están tal vez un poco apagados, vamos a decirlo así, para que se entienda, ¿de acuerdo? No hay una buena actividad neurológica porque los medicamentos hacen un efecto sedante, un efecto inhibitorio, ¿de acuerdo? Están como que haciendo una retención para que no haya esa actividad y de repente empiece a convulsionar. Ahora, ese aspecto se tiene que manejar porque es un tema farmacológico. Si bien es cierto, si nosotros prolongamos o exponemos a una convulsión a un paciente, ¿de acuerdo? Puede haber incluso más daño neurológico, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es por eso que cuando hay una convulsión y sobrepasa, ¿de acuerdo? Sobrepasa un tiempo determinado, que está en relación también al daño, a la afección, al síndrome, a la enfermedad que tenga. Si estamos hablando de una microcefalia, una hidrocefalia, estamos hablando de una parálisis cerebral el día de hoy, nos vamos a referir a que estos problemas, de acuerdo con que se dan en las convulsiones, tienen que ser muy manejadas, en el sentido de que si nosotros tenemos una convulsión y sobrepasa, se hablan incluso de minutos, de acuerdo, de convulsión. Entonces, si nosotros sobrepasamos desde el tema médico, de acuerdo, desde el tema médico, no debe superar, entre 1 minuto y 3 minutos, no debe superar esa cantidad de tiempo, porque puede haber mayor daño neurológico. ¿Y por qué hay un daño neurológico? Porque se priva muchas veces no solamente la circulación, porque en el momento de la convulsión es como si hubiera un shock en todo el sistema, es como si se parara, como si hubiera un cortocircuito. Y en ese momento recuerden que esto era una tela abierta, todos los que estaban viendo la transmisión era una tela abierta. Toda esa tela abierta que hemos visto, que representa el cerebro, la masa encefálica, necesita tener circulación, actividad y todo lo demás. Si no llega en un momento determinado, lo que pasa es de que va a haber un daño a nivel del tejido encefálico. ¿Por qué? Siempre me preguntan eso. Porque el cerebro, así como el corazón, ¿de acuerdo? El cerebro y el corazón es un órgano que no tiene un área o no tiene un sistema de almacenamiento a nivel del sistema circulatorio y también de recibir oxígeno y nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar un determinado tiempo sin nutrición, no puede estar un determinado tiempo sin nutrientes. ¿Por qué? Porque empieza a entrar en un shock y puede sufrir un daño irreversible. Y eso pasa en el corazón y en el cerebro.
estos dos órganos son los únicos en el cuerpo que no tienen una reserva. ¿Por qué les digo una reserva? Porque esa reserva ayudaría de que no haya un daño, ¿de acuerdo? Suponiendo que hubiera una convulsión o hubiera un daño a nivel neurológico de falta de oxígeno, de falta de circulación, el mismo cuerpo agarraría y diría, vamos a tomar este suministro para poder combatir y aguantar este daño que se está dando. Es como cuando se corte el agua en sus casas. Si ustedes tienen en su casa un reservorio, ese reservorio les va a servir para poder utilizar el agua que aún queda y poder hacer sus quehaceres diarios. Pero si no hay reservorio, se corta el agua, ya no puedes lavar los platos, ya no puedes bañarte, ya no puedes limpiar la casa o incluso hacer la comida porque necesitas agua. Lo mismo pasa cuando estos órganos no tienen circulación sanguínea, se ven expuestos a la falta de nutrientes, a la falta de oxígeno, se puede dañar. Y cuando referimos un daño, estamos diciendo de que va a haber una muerte celular, ¿de acuerdo? Todo este tejido que estaba abierto cuando iniciamos esta charla, ¿qué pasaba? De que este tejido encefálico necesita, en todo lugar, necesita tener circulación. Y al no haberla, esas células, una parte empieza a morirse. Es por eso que se dice, y ustedes tal vez han visto en internet, el médico les ha dicho de que el tejido encefálico no se regenera. O sea, ese daño que se ha ido es permanente. Lo que pasa es de que un niño se puede recuperar, un niño puede crecer y puede desarrollar nuevamente algunas funciones que aparentemente había perdido, gracias a la neuroplasticidad. Gracias a la neurociencia, que es el que estudia todo este tema del cerebro, nos dice de que las células que están intactas, que están bien, pueden cumplir muchas veces el papel o el rol de las células que se han visto dañadas. Entonces se agranda el trabajo en el cerebro y buscan ayudar otras áreas para poder cumplir de alguna forma las funciones que se han visto dañadas. Entonces desde ahí debemos trabajar un montón, no solamente los padres, sino también los fisioterapeutas, el equipo multidisciplinario. Estamos hablando de terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, estamos hablando de psicólogos, psicopedagogas, los profesores de educación especial, los médicos. Todos debemos buscar de que el cerebro que está intacto, que está bien, que todavía cumple sus funciones, nos pueda ayudar a nosotros a cumplir las funciones también que se han visto dañadas o que se han expuesto dañadas. Y más aún si es el tema físico, porque los papás llegan no solamente por las convulsiones, sino también por los problemas físicos, cuando no hay un buen desarrollo, cuando empieza a haber rigidez, cuando empieza a haber un tema postural, cuando ven que no levanta la cabeza, no puede sentarse, no puede gatear, no puede caminar. Es cuando realmente estamos dándonos cuenta de que el daño que hay a nivel neurológico está afectando, ¿de acuerdo?, el desarrollo de ese bebé o de ese niño. Muy bien, estamos entonces hasta ahí. ¿Qué pasa ahora? Una vez de que se da esta convulsión, muchos se preguntan por qué se da. Hay varias teorías dentro de lo que sucede, ¿de acuerdo?, en el cerebro. Es como les mencionaba, hay un shock neurológico, hay un área del cerebro que se está viendo afectada no solamente por la presión, sino también de que el cerebro es un órgano que necesita circulación, que necesita oxígeno y que también cumple sus funciones. Si en algún momento ustedes entran a ver a las investigaciones de las áreas cerebrales, hay exámenes, ¿de acuerdo?, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada, los exámenes de electroencefalogramas, que nos ven la actividad cerebral. Y la actividad cerebral, como les decía, se da por áreas. ¿Qué es lo que pasa? Como esa actividad cerebral, cuando un niño va creciendo, no solamente va creciendo en cuerpo, sino también todos sus órganos, todos sus sistemas también van creciendo. Si nosotros pudiéramos ver esta masa encefálica, qué es lo que está sucediendo sin que nos tape, ¿de acuerdo?, el tejido, nos tape el cráneo, ¿de acuerdo? Veríamos nuevamente el cerebro. ¿De acuerdo? Veríamos nuevamente el cerebro. Y este cerebro tiene áreas, ¿de acuerdo? Áreas relacionadas
al área motora, al área del lenguaje, al área del pensamiento, la memoria, el área cognitiva, ¿de acuerdo? El área afectiva, el área de capacidades intelectuales, muchas áreas. Esas áreas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros la empezamos a utilizar, así como yo en este momento me estoy comunicando con ustedes, así como ustedes están utilizando no solamente su tema auditivo, el tema visual, para poder ver la computadora, el celular, donde estén viendo esta transmisión, hay áreas que se empiezan a activar, ¿de acuerdo? Puede estar activada el área visual, vamos a hacer un ejemplo, la estoy pintando. Puede estar activada el área motora porque estoy sosteniendo el celular o me estoy movilizando. Yo también estoy hablando, puede estar el área de lenguaje, de comunicación encendidas. Entonces tenemos varias áreas, ¿de acuerdo? Esas áreas están siendo activadas, están trabajando para que se entienda. Y es como si hubiera movilidad, ¿de acuerdo? Vamos a dar ese ejemplo. Es como si hubiera movimiento. Y es un movimiento que es como si fuera un latido. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo tengo acá mi masa encefálica, que es el ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es la masa encefálica, y de repente, yo tengo una actividad en el área motora, o en el área de lenguaje, o en el área visual, mi cerebro está así. Vemos que hay un intento acá de un latido, ¿de acuerdo? De que hay un área que está siendo, se está exponiendo a la actividad. Y así, en varias áreas del cerebro pueden sumarse, ¿de acuerdo? La actividad. Es por eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si es que estamos viendo que hay como un latido? Y es porque la sangre se ha activado, las neuronas en esa área están trabajando, porque el niño tal vez está mirando una luz, tal vez está escuchando a la mamá, tal vez esté intentando moverse, tal vez está intentando ver y ver una imagen, tal vez esté intentando reconocer algún objeto, tal vez está cogiendo algún objeto y está activada algunas áreas de su cerebro. ¿Qué pasa? En el caso de la microcefalia o en el caso de la hidrocefalia, en el caso del daño cerebral, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un cráneo que me está presionando, no solamente con el líquido encefalorraquídeo, sino también con el área del cráneo, porque el cráneo no tiene el tamaño normal que debe tener, el tamaño típico, ¿qué es lo que pasa? Ese latido, ¿qué va a hacer? Va a chocar, ¿verdad? Va a chocar con las paredes del cráneo, pero no netamente con la pared del cráneo, sino también con la presión que ejerce el líquido encefalorraquídeo. Y en ese momento que hay ese latido, esa actividad neuronal del tejido encefálico, porque es un tejido, es una masa que está en actividad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Hay una actividad, hay una serie de presión, ¿de acuerdo? Y va a haber un shock, o va a haber una fricción, vamos a decirlo así, o vamos a ponerlo un tope para que se entienda mejor, ¿de acuerdo? Es ahí donde el cerebro del niño encuentra ese tope, encuentra esa limitación y se produce la convulsión. Es por eso que los papás dicen, mi hijo estaba mirando la tele y de repente empezó a convulsionar. Mi hijo estaba jugando con su hermanito y empezó a convulsionar. Mi hijo estaba simplemente echado, pero estaba escuchando tal vez música o tal vez estaba escuchando la comunicación de sus papás y de repente empezó a convulsionar. Estaba en el colegio y empezó a convulsionar. O estaba jugando y empezó a convulsionar. Es porque las áreas del cerebro se han visto expuestas. Y eso no quiere decir que yo no lo exponga, al contrario, de ahí debemos partir con la solución. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros al tener ese top, esa acción que se da, ese shock a nivel neurológico, se produce la convulsión. Si bien es cierto, reciben medicación. Esa medicación, les decía, ¿qué hace? Inhibe, frena la actividad. No hay actividad, hay poca actividad, regula la actividad para que no haya las convulsiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Frenando la actividad neurológica. Y al frenar la actividad neurológica vamos a tener nuestro niño apagado, vamos a tener alguna restricción, retraso en el desarrollo, en el aprendizaje también. Es un aspecto secundario que se está dando de la complicación que ya tenemos.
Lo que nosotros debemos buscar es no qué hacer cuando mi hijo está convulsionando, porque eso ya es el resultado de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que trabajar en relación a que el cerebro adapte y se adapte a ese espacio pequeño, a esa alza de líquido, se pueda, desarrollarse junto con ese problema que ya tiene. Y esa es la idea de esta jornada el día de hoy, de que nosotros tenemos que entender que una convulsión, muy allá de las medidas que debemos tomar, que vamos a conversar también de eso, debemos de pensar no en las medidas que debemos hacer durante la convulsión, porque lo vamos a llevar al hospital, lo van a recibir los profesionales de la salud, van a ayudar a controlar esa convulsión con medicamentos, ¿de acuerdo? Pero el tema está en que si yo tengo a mi hijo en casa, en este momento no está convulsionando porque tiene una medicación y porque también está en reposo o está con todos los cuidados que necesita. Yo tengo que pensar en que no haya las convulsiones y tengo que trabajar para que no haya las convulsiones. Ahora, una pregunta que siempre me han hecho los papás. ¿Los niños van a convulsionar toda la vida? Muchos niños han dejado de convulsionar, muchos niños han empeorado, ¿de acuerdo? Y eso se debe mucho al desarrollo, a la actividad neurológica y al daño que puedan tener, al diagnóstico, al síndrome, a la enfermedad que puedan tener, no solamente en relación a la microcefalia, hidrocefalia, sino también a las malformaciones o problemas que pueda haber a nivel genético, a nivel metabólico, y podemos hablar de muchas áreas que pueden estar relacionadas al desarrollo del niño. Pero debemos entender algo, que si nosotros nos referimos a la convulsión es una consecuencia de algo que está sucediendo, que es la actividad neurológica. Y si bien es cierto, frenar esa actividad con medicamentos como el valproato de sodio nos ayuda a que ya no haya la convulsión, pero tenemos consecuencias secundarias que nos están dando como consecuencia una inhibición, un niño apagado, y eso realmente con el tiempo cada vez va a ser peor, y eso es lo que no queremos. El día de hoy lo que queremos es aportar en el sentido de que podamos ayudar a nuestros niños a mejorar y a que cada vez, como yo me doy cuenta que mi hijo está mejorando, cuando bajan las convulsiones, la frecuencia de convulsiones, el tiempo de convulsiones, cuando disminuye también la dosis de las convulsiones, porque muchos niños desde muy pequeños reciben 8 gotas, 4 gotas, ¿no? O algunos reciben 10 gotas del valproato de sodio. Yo voy midiendo eso, mi hijo va desarrollando, doctor, ya no convulsiona tanto. Hay muchos casos que son muy buenos, muy positivos, y muy bien, el médico les baja, ya no le dé 4, dele 2. A veces vuelven a convulsionar, van a volver a darle 4, pero hay casos en que no. Ahora, nosotros tenemos que buscar que el caso de nuestro hijo sea ese, del que empiece a bajar la dosis hasta el punto incluso de que lo deje. Nosotros hicimos un proyecto para trabajar con niños con microcefalia. Tuvimos 22 casos, 22 niños de bajos recursos, de acuerdo, de escasos recursos, que tuvimos la oportunidad de poder tener con ellos este proyecto para poder ayudarlos en el tema, no solamente de la medicación, sino la función y el trabajo, el objetivo de nosotros era que disminuya esa cantidad de administración del valproato de sodio. ¿Por qué? Porque hemos tenido niños desde los 2 o 3 meses de edad hasta los 22 o 24 años, creo que fue. 24 años de edad, imagínense, teníamos 22 pacientes de ese rango de edad, incluso adultos, se dan cuenta, con el diagnóstico de microcefalia y que todos tenían convulsiones, algunos en mayor cantidad, algunos en menor cantidad. Todos eran de bajos recursos, lo digo porque nosotros, nuestro proyecto no solamente fue brindar la terapia física, sino también fue el poder ayudarlos en ese aspecto de las convulsiones, para bajar la dosis del valproato de sodio y para disminuir también las convulsiones, desde muy pequeños hasta muy grandes. De todos esos pacientes, de acuerdo, 18 mejoraron grandemente, en el sentido de que muchos incluso ya no recibían el valproato de sodio. Otro grupo de pacientes disminuyó su cantidad de dosis, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué se debe? A que el cerebro debe adaptarse al trabajo que realiza. Esta masa encefálica, que es el cerebro, no está ahí como un tejido inerte, no es una bola que tenemos que tocamos y que cumple funciones como si fuera una máquina, no, es un tejido, ¿de acuerdo? Así como tú puedes palpar tus músculos, así como tú puedes palparte el abdomen, ¿de acuerdo?
cualquier órgano, la lengua, por ejemplo, te la puedes tocar. Este también es un órgano, ¿de acuerdo? Un órgano que tú lo palparías y es así, como estoy tocando esta tela. Tiene un grado de rigidez, ¿por qué? Porque está bien comprimida, los pliegues están bien ajustados para que toda esa tela que hemos abierto al inicio pueda entrar en el cráneo y pueda permanecer con ese líquido encefalorraquídeo y pueda permanecer ahí para cumplir sus funciones. Es como si estuviera flotando dentro del cerebro, dentro del cráneo con ese líquido. Entonces, esto de aquí tiene que desarrollarse. Y como les digo, cuando un niño va creciendo, va activando. Muchas veces ha pasado de que los papás, de acuerdo, los familiares dicen, mi hijo convulsionaba poco cuando era pequeño, antes de que cumple un año convulsionaba poco, después fue creciendo, ahora tiene 3, 5, 8 años y convulsiona más. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué está empeorando? Lo que sucede es de que más áreas en el cerebro se empiezan a activar, ¿verdad? Porque todos cuando vamos creciendo, si bien es cierto, tenemos reflejos primitivos, tenemos una actividad refleja, todo lo que está sucediendo en el desarrollo va pasando etapas y al pasar etapas el cerebro va activando más áreas y va desarrollando más áreas en todas sus funciones, no solamente en el lenguaje, porque un bebé, un niño solamente dice mamá o tal vez incluso dice agú nada más. De ahí va desarrollando el lenguaje. En el movimiento igual, un niño no nace caminando, es una capacidad física que vamos desarrollando con el pasar de los meses, los días, las semanas. Lo mismo pasa, el cerebro va activando más áreas, va sumando más áreas para poder conseguir esos objetivos. Es por eso que mientras más va creciendo, más áreas va activando y obviamente si es que la actividad está haciendo que haya convulsiones, mientras más actividad haya, más convulsiones voy a tener. Y eso pasa porque el cerebro no sabe controlar esa actividad junto con el shock que está viendo del desarrollo, del poco espacio que hay en el cráneo, en el cerebro también porque está también dañado, o también se puede deber a la presión que puede haber por una hidrocefalia, por un daño a nivel del cráneo, a nivel encefálico también. Por todo eso hay este tipo de problemas como las convulsiones. La idea de poder corregir y ayudar ese aspecto es que el cerebro pueda mejorar su adaptación. ¿Su adaptación a qué? A la adaptación a esas áreas, ¿de acuerdo? Que se empiezan a activar. Y eso habla mucho del desarrollo. Yo tengo que ver mi hijo en qué etapa del desarrollo está para ver qué áreas se está activando más. Si yo tengo un bebé, su movimiento está todos los días activo. ¿Por qué? Porque está buscando tal vez empezar a desarrollar las extremidades, está buscando también tener transiciones o movimientos dentro de su desarrollo y eso hace que las áreas del cerebro no solamente se activen, sino también empiecen a desarrollarse. Tenemos que nosotros trabajar en esa adaptación. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo debo trabajar con mi niño y no pensar en que cuando tiene la convulsión, ¿qué hago? Más bien es en este momento que no está convulsionando, que está en proceso de desarrollo, tengo que yo intervenir. ¿Y cómo intervengo? Hay muchas formas de intervenir el cerebro. Cuando yo trabajo con los sistemas sensoriales, estoy hablando de los sentidos, ¿de acuerdo? Los 5 que ustedes conocen, hay otro más que es el sistema propioceptivo, que probablemente todos los papás ya conocen, también el sistema vestibular y también hay un octavo que es el interoceptivo, de cómo yo percibo las partes internas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando tienen un dolor de estómago? Porque el estómago empieza a contraerse o empieza a tener una úlcera o un daño, cualquiera que sea el daño, una infección, por ejemplo, que es lo más común, y ustedes tienen un dolor estomacal. ¿Qué es lo que hacen? ¿Caminan derechos? No, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tener una postura antálgica, ¿verdad? Por el dolor. Imagínense, el tema interoceptivo, la parte interna de mis vísceras, de todo el tejido blando de la parte interna, está produciendo unos síntomas que me está haciendo a todo mi cuerpo reaccionar. Entonces también es un sentido el interoceptivo. Es por eso que incluso el estreñimiento puede causar un estrés cerebral. El dolor de estómago causa un estrés cerebral. El dolor de muela causa un estrés cerebral, ¿verdad? A todos, uno no dice, ay, qué feliz soy por el dolor de muela, no. O me está doliendo el estómago, tengo un dolor, en el caso de las mujeres, el dolor premenstrual que se da, no caminan felices, no saltan de alegría. Al contrario, empiezan a encogerse, a tener una postura cerrada, a ponerse rígidos. Tú tocas a alguien que está con dolor, no está relajado,
está al contrario, está tenso, ¿no? Está aguantando el dolor. Y eso es lo que está sucediendo en todo este proceso. Lo que está pasando es de que el cerebro está activando distintas áreas y al verse con áreas que recién está activando, que tienen mayor actividad, empieza a haber shock, un shock que va a ocasionar la convulsión. Debemos trabajar entonces en el desarrollo de las capacidades de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, yo voy a buscar que siempre el niño vaya desarrollando sus capacidades de función, de movimiento, yo tengo que adelantarme al cerebro, ¿de acuerdo? Tengo que adelantarme y obviamente hacerlo de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso, si mi hijo ya tiene, suponiendo, 2 años, tiene convulsión, tiene una serie de dificultades físicas, aún no camina, no gatea, siempre anda sentado, probablemente en una silla de ruedas funcional o para niños con capacidades diferentes. Yo tengo que ir dándole las experiencias. Y si tengo un bebé, con mayor razón, tengo que ir dándole todas las experiencias que tiene un niño 1 año o 2 años adelantado. Estas experiencias van a hacer que su cerebro esté preparado y no haya este shock, este cortocircuito, vamos a llamarlo también así para poder entenderlo con los papás, de que está ocasionando que el cerebro entre en esa situación de la convulsión. Y es por eso que los pacientes que nosotros trabajamos en este proyecto, no solamente de ayuda social, sino también de poder brindar más salud, bienestar y poder incluso ayudarles a quitar medicamentos o fármacos tan fuertes que frenan este tipo de situaciones. Nosotros debemos pensar que el cerebro es un órgano que tiene diferentes áreas, ¿de acuerdo? Esas áreas de activación están ubicadas en toda la masa encefálica, en todo lugar. Yo tengo que adelantarme. Cuando mi hijo está bien, ya está controlada la convulsión, no convulsiona toda la mañana, yo tengo que buscar activar sus áreas. ¿Y cómo las activo? Haciendo actividades que me adelanten, ¿de acuerdo? Adelanten a diferentes situaciones. Puedo trabajar con el tema visual, si mi hijo está bien y tiene el tema visual, puedo trabajar con luces, con colores, progresivamente y adelantarme. Ahora, si hablamos simplemente de la luz, no estamos hablando de un foco prendido porque vamos a tener la luz natural que es el sol, vamos a tener incluso la luna, vamos a tener los focos que nos iluminan día a día. Eso no se trata porque con eso convivimos y el bebé desde que nace tiene ese estímulo. Nos referimos a algo más allá. Ustedes están con el celular. En el celular, ¿qué reconocen? Reconocen colores, reconocen letras, reconocen imágenes, reconocen incluso una escritura que yo estoy dibujando acá, después de la imagen total que tienen. Reconocen la luz que hay atrás, reconocen la letra, el color. Si yo les digo, ¿qué color está escrito? El tema de convulsiones. ¿Qué color está el logo del Team Therapy? Ustedes me lo van a decir porque su cerebro lo está reconociendo y está activando áreas. Mientras yo más preguntas les hago, su cerebro empieza a activar más áreas. De eso se trata. No es lo mismo ver la luz echado que ver la luz de pie. No es lo mismo ver colores diferentes en posturas diferentes. De eso se trata, de activar áreas de cerebro e ir sumando áreas para que el niño se vaya adaptando y su cerebro vaya ganando capacidades. Yo tengo que sumar, no es lo mismo hablarle a mi hijo arrullándolo que viene su hermanito y lo hace jugar, lo hace bailar, le habla, le canta y de repente convulsiona. ¿Por qué? Sumó hartas áreas, vino, lo hizo bailar, tuvo el área motora activada. Vino, acá tenemos nosotros el cerebelo, activó el área de coordinación, todo eso. Le habló, tuvo que activar el área de auditiva para jugar con su hermanito. Le hizo ver, frente a él se puso con colores llamativos porque el color de su hermanito tiene colores fuertes. Activó el área de poder activar el tema de cognitivo. Estuvo viéndolo a su hermanito, el área visual, estuvo escuchando. Intentó hablar con él cantando la canción porque aún no se comunica bien. Activó el área del lenguaje. Trató de razonar y hacer los pasos que su hermanito hizo, activó. ¿Cuántas áreas activó al mismo tiempo? Varias áreas. ¿Qué pasa? Hay un shock, convulsiona. Pero si yo lo tengo tranquilo y solamente activo 2 áreas porque incluso solamente me mira a mí, mira mi rostro, no hay mucha luz, todo es suave, no hay mucho ruido, no hay muchos colores, solamente está escuchando, no está moviéndose porque lo tengo en brazos.
voy a quitar las áreas que están siendo activadas. Y solamente probablemente voy a asumir que tiene 3 nada más, ¿de acuerdo? Entonces trato de no tener el shock. Como les digo, nosotros tenemos que anticiparnos. Y cuando nos anticipamos tenemos que buscar estabilidad. No se trata de darle todos los estímulos de lleno. Ojo, no se trata de darle todos los estímulos de lleno, porque puede ocasionar un daño. Tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto. Tengo que ir trabajando poco a poco de acuerdo. Si las convulsiones son muy frecuentes, tengo que ver si es que la convulsión es 2 veces al día, 1 vez, 3 veces, 5 veces, si duran 1 minuto, duran 30 segundos, duran 5 segundos. Hay incluso convulsiones que se manifiestan solamente en músculos pequeños. Ojo, todos los papás se dan cuenta de que hay una convulsión cuando los brazos los estira, cuando las piernas los estira, el cuello, la columna lo pone extendido, erguido y se pone contraído, y ahí recién digo, estoy frente a una convulsión. Y no se trata de eso. Hay muchos niños que muestran convulsiones, por ejemplo el síndrome de West, que solamente con el tema facial convulsionan. Abren la boca, muerden los dientes, a veces cierran los labios, muerden así, sus ojitos a veces parpadean o simplemente lo tienen abierto, las cejas las levantan y las mantienen unos segundos. Está pasando por un proceso de convulsión, ¿se dan cuenta? No solamente la convulsión es todo el cuerpo, puede haber segmentos pequeños como el rostro. ¿Por qué el rostro? Porque tiene una circulación muy fina, porque tiene inervación muy fina y tiene gran cantidad de terminales nerviosos. Es por eso de que se muestra ese tipo de acción. Entonces tenemos que considerar todo eso para hablar de convulsión y ver que las áreas del cerebro, en vez de nosotros no tenemos que ir desactivando, porque si nosotros desactivamos, vamos a tener niños que no se desarrollan. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen, queremos que nuestros hijos mejoren sus capacidades, que sean funcionales, que sean independientes, que puedan conseguir sus logros, que puedan dibujar, pintar, cantar, moverse. Y el sueño más grande de todos los papás, que pueda caminar, desplazarse con sus propios medios. Entonces, desde muy pequeños y en el momento en que estén, si tengo un niño de 8, 9, 10 años, en el estado que estén, yo tengo que buscar que su cerebro busque la mayor adaptación, que busque la mayor actividad, sumando poco a poco y viendo en qué áreas su cerebro trabaja muy bien. Puede que le guste escuchar música, empezaré a trabajar música con colores. Puede que le guste mover los brazos, empezaré a mover los brazos y las piernas. Si no los puede mover mi hijo, yo los moveré al mismo tiempo. Si se trata, por ejemplo, de sabores, también, porque el tema gustativo también. Si sufre de estreñimiento, que es un tema que vamos a tocar en la siguiente jornada para todos, que incluso va a ayudar no solamente a los pacientes neurológicos, sino también a todos, porque yo estoy seguro que muchas personas dentro de la familia tienen problemas de estreñimiento, y eso pasa porque hay una mala actividad no solo neuromotora, sino del tema interoceptivo, como hablábamos, que es un sistema sensorial, así como el tema exteroceptivo o el tema propioceptivo, que está también en relación al tema de la digestión. Eso es un tema que lo vamos a ver la próxima jornada. Entonces, vemos mucho estos problemas. Tenemos que entonces ir sumando actividad neurológica en nuestros niños. Y eso es lo que va a hacer, de acuerdo, que este cerebro vaya creciendo, vaya luchando también con esa presión que hay, porque el cerebro y el cuerpo humano tienen una capacidad increíble de adaptación. Increíble. Y es por eso de que incluso, miren, estamos frente a una pandemia, estamos con un virus. Nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestro pensamiento se está adaptando a eso. Es por eso que estamos haciendo estas jornadas, nos estamos adaptando a la situación, estamos tratando de ayudar. Y ustedes también están tratando también de buscar ayuda. Y es por eso que están conectados, ¿de acuerdo? Es por eso, nosotros busquemos que este cerebro de nuestros niños empiece a adaptarse. Tenemos que conocer las áreas. ¿Y cómo conocemos las áreas? Las áreas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hace un niño cuando recién nace? ¿Qué es lo que hace? Consume sus alimentos, la leche materna, en algunos casos necesitan la fórmula,
Después van creciendo, lo que buscamos los papás es control en la cabeza porque empezamos a sentarlos, después tiene que sentarse, después tiene que interactuar con nosotros, con los juguetes, y si no hace eso, tenemos que buscar acciones, ¿de acuerdo? Si no puede coger un objeto, yo tengo que ayudarle, yo coger con él, al mismo tiempo tal vez escuchar la melodía que le gusta, probar con nuevas melodías. Muchas veces ha habido situación de que los papás, incluso también en terapia, se ha sobreexpuesto al paciente y ha convulsionado, ¿de acuerdo? Tenemos que nosotros tener cuidado en ese aspecto, y si pasa en algún momento, tenemos que ver que es consecuencia de lo que está sucediendo adentro, y tenemos que nosotros tomar medidas frente a eso, y las medidas que yo tomo es ver qué áreas le van mejor primero y sumar un área buena con un área que aún no conoce. Suponiendo que no camina, yo puedo hacerlo, puedo ponerlo echado y hacerle pisar una superficie, ¿de acuerdo? Echado, pisar una superficie como si estuviera su pie dando pasos. Ya le estoy dando una acción importante. Puedo ponerlo incluso de una forma vertical y desplazarlo, como es lo que hace nosotros durante la marcha. Nosotros nos desplazamos. Todo lo que hagamos en relación a las actividades que un niño típico, que un niño normal hace, es bueno para sumar, ir sumando. Si trabajamos con luces de colores, si trabajamos con sonidos, con ruidos, aumentar el volumen de a pocos, buscar movimientos, incluso ayuda a que podamos quitar sistemas sensoriales para sumar otros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo acá el cerebro, ¿de acuerdo? Y tengo áreas que estoy activando. Tengo el área motora, ¿de acuerdo? Que yo estoy activando, está activando esta área. Y yo junto con eso tengo el área visual porque me está mirando, activada. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que se activaron esas dos áreas. Yo puedo quitar esta área, ¿de acuerdo? Puedo vendar a mi niño o puedo quitarle la capacidad, en este caso visual, para sumarle el área auditiva tal vez porque le voy a cantar una canción, o puedo quitarle ambas áreas y puedo trabajar con el movimiento, con la parte sensitiva, táctil, ¿de acuerdo? Cualquier área que yo trabaje y pueda activar, la memoria, la voz, suponiendo que llega un familiar que el niño ya conoce y si no lo ve pero puede reconocer su voz, él está activando el área de memoria, el área cognitiva. Yo tengo que buscar el área del movimiento también, ¿de acuerdo? El área del pensamiento también. Mientras yo vaya sumando áreas, al mismo tiempo también puedo quitar áreas, ¿de acuerdo? Y eso me hace a mi hijo que su cerebro tenga la capacidad de adaptarse. Y mientras más se adapta, hay momentos en que llega a controlar incluso su actividad neurológica y ya no hay ese shock que ocasiona la convulsión. O en muchos casos disminuye. Y la terapia física, la fisioterapia, busca siempre, cuando trabajamos en el área de neurorehabilitación, de acuerdo, de neuropediatría, porque estamos hablando de una especialidad dentro de la fisioterapia, todos los profesionales que se especializan en la rehabilitación neurológica saben que debemos buscar la neuroplasticidad, de acuerdo, que el cerebro se adapte y encuentre medidas para ayudar a corregir eso. Y bajemos el tema de la administración del valproato, porque ha pasado de que muchos pacientes que han empezado a tener un estímulo adecuado, progresivo, poco a poco, de repente la mamá me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Mi hijo hoy día me olvidé de darle todo el día no le di su medicamento, porque me fui a trabajar y mi hija no le administró porque no se lo dejé el medicamento. ¿Y qué pasó? ¿Convulsionó? No convulsionó. Hay muchos papás que me dicen, de noche convulsiona más. Ahora me van a decir, pero ¿por qué el licenciado de noche convulsiona más si lo que pasa es de que si no tiene activados sus áreas, está durmiendo mi hijo, ¿por qué convulsiona más de noche? Cuando nosotros dormimos, activamos una serie de áreas en el cerebro, porque a veces soñamos, porque tenemos que movernos, sentimos incomodidad en la ropa, o cuando nos tapamos, o al respirar, o la posición queremos cambiar. ¿Y qué pasa si su hijo está, digamos, boca arriba, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo?
está durmiendo tranquilamente, pero nota que se le ha adormecido una parte de la espalda o nota que su bracito quiere llevarlo a otro lado. Tengo que activar un área del cerebro para hacerlo. Involuntariamente lo tengo que hacer porque todos nosotros, no, si ponen una cámara, ustedes se mueven toda la noche. Todos nos movemos cada 5 minutos, otros cada 15, otros cada media hora. Hacen movimientos para cambiar de posición, se echan de costado, se echan boca arriba, otros duermen abajo, otros desparramados, pero hay movimiento. Si mi niño no puede porque no tiene la capacidad física, empieza a haber un estrés cerebral. Ese estrés cerebral es lo que le lleva a una convulsión. Es por eso que estando despierto, yo puedo echarlo, ayudarle o a que su cerebro también maneje el tema de las posiciones. Yo también ayudarlo con el tema postural de noche y eso va a hacer de que no necesite el medicamento. Porque hay muchos papás que de noche me dijeron, hemos empezado a trabajar las áreas que nos recomendó y ahora no le di el medicamento de noche y ya no convulsionó. Otros papás no arriesgan tanto, porque no se arriesgan. ¿Qué hacen? Le bajan la cantidad. Si recibe 4 gotas, le dieron solamente 2 y no convulsionó. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los medicamentos, los fármacos, si bien es cierto, nos ayudan en muchas enfermedades, tienen efectos secundarios. Y esos efectos secundarios causan daños en otros sistemas. ¿Qué características encuentro si puedo revisar a los pacientes con daño neurológico que reciben medicamentos que tienen... que ayudan a inhibir las convulsiones, ¿de acuerdo? Que tienen un tratamiento para las convulsiones? Hay deformidad en los dientes, las pestañas crecen, las cejas, generalmente las pestañas crecen y se engruesan, se vuelven más gruesas. La vista también en algunos casos disminuye, se vuelven amarillentas, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros, el pelo también se ve afectado. Tenemos diferentes sistemas o áreas que por un daño secundario, por frenar otro daño, tenemos como respuesta a otros daños. Tenemos que nosotros tomar conciencia y eso implica que debemos trabajar para que nuestros hijos busquen esa adaptación. Debemos hacerlo progresivamente y vamos a encontrar que el resultado va a ser de que va a disminuir la dosis del medicamento y en muchos casos incluso se logra quitar, porque ¿cuántas veces convulsionó su hijo? Uy, no convulsiona hace 3 meses, ¿se da cuenta? El año pasado convulsionó solo 2 veces en el año. Imagínense ese logro, porque muchos papás luchan día a día con las convulsiones. Convulsiones que duran muchos minutos. Si nosotros estamos permitiendo eso, estamos permitiendo el riesgo de que haya más daño neurológico, más daño en el tejido cerebral y por consecuencia nuestro hijo va a tener más limitaciones, más complicaciones. Y eso es lo que no queremos. Entonces empecemos a trabajar activando áreas. Empecemos a quitar tal vez los colores. Empecemos a trabajar con otras áreas. Darle las experiencias. Si mi hijo no gatea, le puedo dar la experiencia. Entre 2 personas, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el hermano, me puede ayudar tal vez a ayudarle con el movimiento de las manos, pero que tenga la experiencia. Esa experiencia solamente le puedo dar con el movimiento. Le puedo quitarle el ruido, la bulla, el televisor, las luces, para que el niño solamente piense en el movimiento. Ha habido casos en que hemos trabajado con ninguna luz encendida, todo apagado, todo oscuro. Hemos trabajado el hecho de la marcha, hemos trabajado el que gatee, el que gire, el que se siente, el que se pare. Y ha ido muy bien, no convulsionó, no tuvo problemas. Porque hay casos en que a un niño tú de echado lo pones en posición vertical y convulsiona, porque su cerebro y sus capacidades neurológicas no están preparadas. Empecemos a trabajar, a quitar algunas áreas para poder conseguir logros. De ahí poco a poco ir sumando la luz, sumar el ruido, porque otros niños recuerden que los niños generalmente sus capacidades auditivas aumentan, se vuelven más hipersensibles auditivamente. Y obviamente si yo estoy buscando, hay risas por acá, está el televisor prendido, hay ruido por allá, ruido, sus áreas cerebrales están activadas, está intentando reconocer una voz, está intentando reconocer a su mamá, escuchar al terapeuta, todo se suma y convulsiona. Empecemos a quitar, de ahí ir sumando. Si nosotros hacemos un trabajo correcto, si hacemos un trabajo progresivo, tenemos que tener un montón de paciencia, eso nos caracteriza. Y todos los papás, todas las mamás, todos los familiares que tienen un paciente neurológico, es
lo más importante y lo que tienen. Y a mí me agrada mucho y los felicito porque tienen realmente ese valor y la experiencia y nos enseñan a nosotros a tener paciencia. Y lo principal, siempre yo lo he dicho en los cursos que hemos trabajado, en las formaciones que hemos desarrollado, en toda la capacitación académica, cuando vienen profesionales, yo siempre les digo algo y se los voy a empezar a decir ahora acá. Si yo deseo trabajar con pacientes neurológicos y con cualquier tipo de pacientes, lo primero que tengo que tener es la capacidad de poder tener paciencia. Y tener paciencia no es aguantar, sino que no debo aprender, no tengo que correr primero. Tengo que aprender incluso a aprender a pararme, a sentarme bien y de muchas formas al mismo tiempo para después ganar más capacidades. Muchos papás se aceleran y quieren aprender o quieren ver a su hijo caminar. Está muy bien, está excelente. Empecemos a trabajar entonces por tareas pequeñas que lo van a llevar a caminar. Hay muchos niños que no tienen la experiencia del peso de su cuerpo con su planta de su pie. Empecemos a darle eso. Si no puede caminar solo, empecemos a darle esa experiencia. Lo podemos hacer en cualquier posición. Si yo tengo a mi hijo echado, le puedo dar la experiencia. ¿De acuerdo? Si mi hijo está sentado, también le puedo dar la experiencia. ¿De acuerdo? Si mi hijo está boca abajo, también le puedo dar la experiencia. Si lo puedo poner de vertical, también le voy a dar la experiencia. Y no solamente de eso, sino también el movilizarse, el realizar funciones. Los niños se van limitando cada vez. Ya no hay una buena extensión del codo, ya no hay una buena extensión del brazo. Y eso pasa porque no le doy las experiencias. Y un terapeuta, un fisioterapeuta, 1 hora al día, le está dando un granito de arena. Tenemos que sumar más para que nuestro paciente, nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija, mejore y gane a este problema que son las convulsiones. Bien, sumemos actividad neurológica. Muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado, les haya ayudado un montón. Vamos a hablar el próximo va a ser, estreñimiento. Estreñimiento, también tenemos el tema del desarrollo. Hay muchos temas para hablar con los papás. Compartan las publicaciones, compartan estas transmisiones. Necesitan saber los papás que podemos empezar a trabajar en contra de las convulsiones. Podemos ganarle a las convulsiones si llevamos un trabajo correcto, progresivo, con mucha paciencia. La paciencia es aprender a esperar, no aguantar. Una cosa es aguantar. Lo que nosotros tenemos que aprender a esperar, y cuando digo esperar quiere decir de que yo voy a poner una posición, tal vez tenga que apagar todas las luces y tal vez ese día no lo haga, y si lo hace, me refiero a que si logra algo, empecemos a trabajar de a pocos. Yo les he dicho a los papás, el día de hoy su hijo se paró 3 segundos. Tenemos que felicitar, tenemos que celebrar. Mañana lo hizo 4 o 5 segundos. La siguiente semana lo hizo 5. Pero no ha mejorado, me dicen. Solamente ya lleva haciéndolo una semana 5. Ah, no. Pero en esos 5 ahora al mismo tiempo aplaude. En esos 5 segundos al mismo tiempo me dice like, que es lo que trabajamos. Al mismo tiempo aplaudió, me dio un beso, me mandó un beso volado. Imagínense, es un logro. De ahí vamos sumando, a eso se llama paciencia. Aprendamos a tolerar, aprendamos a esperar una respuesta, sumemos cada granito de arena. El hecho de que no haya empeorado tu hijo ya es un logro, pero empecemos a buscar soluciones y a ganar las batallas, ¿de acuerdo? Espero les haya ayudado esto, es un tema muy amplio. Estamos acá dispuestos a poder ayudarlos en todos los temas que deseen, van a ser de forma abierta. Estas grabaciones se quedan grabadas, la pueden compartir con otros familiares, con otros pacientes, pueden mandar sus consultas aquí al equipo de Team Therapy. También yo voy a estar aportando desde el Team Therapy, que tenemos una filosofía y una perspectiva diferente. Empecemos a trabajar en ello, ¿de acuerdo? Ha sido entonces un placer, un gusto el estar con ustedes. Mándenme de dónde se comunican, si son papás, son familiares de pacientes neurológicos, y también si son fisioterapeutas, empecemos también a sumar este tipo de consejos y poder ayudar a los pacientes. Ya dejemos los medicamentos poco a poco, busquemos mejorar a nuestros niños. No queremos escuchar que el año pasado recibía una dosis y ahora es mayor y las convulsiones son mayores, ya no sabemos qué hacer. Y eso pasa porque en vez de sumar al cerebro le estoy quitando, le estoy restando.
No lo pongas en esa posición porque el niño convulsiona. Claro que va a convulsionar. Nosotros tenemos que evitar que convulsione. Y tenemos que quitar a veces temas sensoriales para poder conseguir un objetivo que deseo. Hay niños que se paran o que se pueden poner en vertical sin luz, pero con luz ven alrededor, ven que están más arriba y convulsionan o se estresan. Algo que no les dije. La convulsión viene también por el estrés cerebral, y el estrés cerebral se da por el pensamiento. Y eso es lo que a nosotros, el estrés incluso nos ayuda a adaptarnos. Ojo, yo estoy seguro que ustedes en su trabajo hay personas que los estresan, hay tal vez jefes que los explotan, o tal vez hay pacientes también que les quitan, como dicen, la paciencia, pero ustedes se adaptan con medidas, con formas de ver la situación. Lo mismo debemos hacer, buscar adaptarnos a los al estrés que hay a nivel del movimiento, del cerebro. Hay frustración en los pacientes, esa frustración tenemos que ayudarles a manejar. Felicitemos si ganaron un segundo el día de hoy, si ayer lo hicieron 3 segundos, hoy día 4, lo hizo 5 veces, las 4 segundos, felicitemos eso, porque eso es un logro tremendo en la neurorehabilitación. No dejemos que nuestros pacientes empiecen a ir en bajada. Busquemos soluciones. Estamos aquí para ayudarlos desde este equipo, desde esta plataforma. Sumen, manden a más pacientes estos videos, las publicaciones que hacemos. Vamos a estar siempre dispuestos a ayudarlos. Estoy muy agradecido por todos los que siempre se conectan. Un abrazo fuerte a todos los amigos que se conectan de Argentina, Colombia, Guatemala, de todo el Perú también. Los colegas que confían en nosotros. Estamos nosotros aquí para ayudar, para apoyar diariamente. Bien, nos vamos despidiendo. Vamos a nosotros a tener una pequeña charla después de esto. El conversatorio que quiero hablar, algunos temas que vamos a tocar, va a ser pequeño, pero vamos a de todas maneras cumplir y compartir eso, ¿de acuerdo? Me despido entonces de todos los papás, familiares que están viendo, porque este video también lo estamos grabando y lo vamos a enviar a grupos de pacientes, a los mismos pacientes que nos están consultando, que no tienen acceso muchas veces al Facebook o que no manejan también las redes sociales. Un abrazo fuerte, ayuden a compartir esta información. Estamos nosotros para ampliar los conocimientos de los papás, de los familiares y también de todos los profesionales. Estamos agradecidos. Dios los bendiga, bendiga a sus hijos, bendiga a todos los pacientes. Estamos seguros de que la mano de Dios está obrando en ellos y que cada logro es una victoria no solamente para ellos, sino también para Dios. Un abrazo fuerte a todos mis angelitos que muchos están en el cielo, muchos están con nosotros. Gracias a ellos estamos acá, gracias a ellos somos fisioterapeutas, gracias a ellos queremos llegar y ser más grandes cada día. Un abrazo fuerte, que tengan buen inicio de semana el día de mañana, todos los que nos despedimos. En pocos minutos nos volvemos a conectar para tener este segundo conversatorio de fisioterapia y rehabilitación. Quiero darles algunas noticias en el tema académico a todos los fisioterapeutas. Un abrazo fuerte, nos vemos en la siguiente jornada. Vamos a ver qué día va a ser, lo vamos a publicar, estén atentos a la página y nos vemos en algunos días con los papás, ¿de acuerdo? Vamos a tener el tema de estreñimiento, que es un tema muy amplio y que estoy seguro que les va a ayudar un montón. Un abrazo fuerte, Dios me los bendiga. Hasta el día de mañana con todos. Si desean, conéctense a las transmisiones. Un abrazo fuerte. Chao.